Bendecidos con toda bendición. Los días se están acercando. Y de hecho, el tema de hoy tiene que ver con eso, con el conteo regresivo. Más bien el porqué del conteo regresivo. Hay un mundo esperando por nosotros. El sistema está observando porque ellos no pueden ofrecer lo que nosotros ofrecemos. Ellos están sin esperanza. Ellos no conocen los misterios de Dios. Por lo tanto, el conteo es bien importante en este momento, mientras creciendo en gracia se acerca a esa etapa de establecer un nuevo gobierno, un nuevo sistema para poder arreglar este mundo que va a la deriva sin esperanza. Entonces, vamos a leer a Lucas para que tú veas el conteo regresivo en Lucas capítulo 17. 17, comenzando por el verso 24. Mira cómo dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Eso es un conteo. Noé les advertía, ellos seguían con sus costumbres, se casaban en sus vacaciones, en sus días religiosos, y llegó ese momento. Y se está acercando cada vez más, cada vez que yo veo ese reloj, cada segundo que pasa es un segundo menos, cada minuto un minuto menos, cada día un día menos de ese conteo maravilloso que estamos llevando a cabo. Entonces, por eso nosotros podemos hablar así. Ejemplo, ¿cuándo comenzó el conteo? ¿Qué fue las primeras cosas que tomaron lugar? Vamos a ver en primera carta a los Corintios capítulo 4, en el verso 5. Me imagino que a Pablo le hacían muchas preguntas por causa de la confusión que existía aún en sus días. La presencia de los apóstoles y el falso evangelio de la circuncisión llevaron a Pablo un día a exclamar así. En el verso 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ese día tenía que llegar por causa de que se desconocía dónde es que estaba la maldad. ¿Quién se iba a imaginar que Pedro fue un traidor toda su vida? Que aunque caminó con Jesús, era un hombre peligroso para la fe, por causa del judaísmo que él presentaba. Y recuerden que ese ramerismo religioso, eso ya Jeremías lo venía anunciando, los profetas venían hablando de ese ramerismo. Es un espíritu de religión que se introducía entre los creyentes judíos. Pero poco a poco comenzamos, por ejemplo en Gálatas capítulo 2, cuando Pablo exclama de esta forma, hablando de los apóstoles, ahí comenzó a destaparse la olla, a destaparse la maldad. Mira el capítulo 2, verso 14, cuando dice: pero cuando vi, hablando de los apóstoles,
que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Quiere decir que ahí Pablo destapó el culpable de todos, a Pedro y los demás apóstoles, obligando a los gentiles a judaizar. Dice que Pablo vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y si esos discípulos que afectaron la historia totalmente, bueno, como dicen que Pedro fue que el primer papa, sea o no lo sea, pero de ahí comenzó toda la maldad que hoy se manifiesta en Roma por causa de esos 11 apóstoles. Entonces, se destapó las tinieblas. Ahí comenzó todo. Aclarar lo oculto de las tinieblas, separar los dos evangelios, el de la circuncisión y el de la incircuncisión. Comenzó también, al aclararse lo oculto de las tinieblas, nos dimos cuenta que el evangelio correcto era el de Pablo. Y mira cómo dice Romanos capítulo 2, verso 16, que esto lo desconocen los pastores, los que nos juzgan a nosotros, los que me miran predicar, ellos desconocen cómo Pablo abre los códigos. Mira el verso 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjate cómo dice, conforme no al evangelio, sino a mi evangelio, dando a entender, como con código, dando a entender, el que yo escribí fue el de la incircuncisión. Gálatas 2:7 dice que a Pedro se le encomendó la circuncisión, dice, y a mí el de la incircuncisión. Entonces dice que viene un día donde Dios va a juzgar, pero es conforme a ese evangelio de Pablo. Pero es que hasta el 1973, es más, yo mismo lo desconocía. Eso se vino a abrir ya en el 80, 81, 82, que yo comencé a ver esa grande diferencia. Mientras tanto, yo estaba recluido en el sistema envuelto, pero observando la experiencia angelical que tuve en el 73, cogiendo el peso de aquella revelación cuando me apartaron para hacer ese velo llamado Jesucristo, hombre, cuando se me dio la información. Entonces, ahí dice que Dios comienza a juzgar los secretos de los hombres, comienza a juzgar las intenciones de los corazones, comienza a juzgar los concilios, las reglas de fe bautista, las reglas de fe pentecostal, las reglas de fe carismática, las reglas de fe católica. Ahí con ese evangelio dice que el día que Dios juzgará por Jesucristo, es Jesucristo quien podía destapar esa situación y aclarar lo oculto de las tinieblas. Solo Jesucristo, hombre, pudo haber hecho eso. Nadie podía hacerlo. Porque ¿qué lo dice ahí? Dice, no juzguen nada hasta que venga el Señor. Ahora dice, Jesucristo es el que va a juzgar los secretos de los hombres. Ese es el tercer aspecto de lo que venimos hablando. Primero, el conteo de Lucas 17. Segundo, aclarar lo oculto de las tinieblas. Primera carta a los Corintios 4:5. El tercero, el juicio a los hombres. Romanos 2:16. Cuando él dice, mi evangelio. Mira cómo dice también Romanos 16, dándole veracidad a Romanos 2:16. Dice Romanos 16, verso 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio, vuelve la palabra mi evangelio, confirmaros. Nosotros somos un ministerio que estamos confirmados y que sabemos que estamos en la verdad. No hay nada más maravilloso que saber cuando tú tienes la verdad. Nosotros andamos a ciegas. Cada vez que nos acusan y dicen,
Oye, pero ustedes están bien confundidos, ustedes, pero ¿en qué estamos confundidos? Nosotros somos personas confirmadas. El sistema no está confirmado, por eso es que todos ellos creen diferente. Ellos no tienen la unidad del espíritu, ellos hablan de diferentes cuentos, cada uno en diferentes formas. Como te dije, está la fe bautista, la fe pentecostal, la fe carismática, la fe católica, la fe mormona, la fe de los testigos de Jehová. Eso no es estar confirmado, eso es estar embrujado, más bien turbados. Pero nosotros somos personas confirmadas porque dice al que puede, no al que quiere o el que se antoja, es al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Es Jesucristo quien predica. Fíjate que llevamos los 3 versos que venimos usando. Tanto Corintios, tanto Romanos 2. Romanos 16, es Jesucristo quien ejecuta esta prédica. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, esto no es un antojo paulino, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Solo se obedece a la fe y se sale de apostasía cuando uno escucha a Jesucristo predicar. La razón, tú que me estás escuchando, que eres un bendecido alumbrado, la razón que tú no estás apostasía es porque tú has creído en mi prédica. Si tú no crees en mi prédica es porque estás en apostasía, estás ciego, tienes un velo y es la apostasía la que te cubre para no entender la predicación fiel de Jesucristo hombre. Entonces, esa prédica venía a escoger las primicias de este tiempo. Mira cómo dice segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 13. Vamos a buscar rapidito por aquí. Mira el verso 13 como dice. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En aquel entonces Pablo habló de aquellos que creyeron. Ahora fíjate que todos le abandonaron la presión apostólica del falso evangelio de la circuncisión. Los hizo abandonar la fe. Ahora él dice, vosotros pudieron obedecer porque, fíjate, el mediante aquí dice, mediante la santificación para el Espíritu y la fe en la verdad. Solo si el Espíritu media es que tú puedes conocer la verdad. En aquellos tiempos, aquel grupo que apostató después por causa de la presión de sus tiempos, porque Pablo dijo, a mí todos me abandonaron. Entonces, este verso en sí se cumple ahora con nosotros los de Creciendo en Gracia, que el Espíritu nos santificó para poder ser alumbrado y cuando me escucharon a mí con esta palabra, ustedes creyeron y volvieron a la fe correcta, porque estaban en apostasía. Quiere decir que esas primicias de este tiempo es por causa de que Dios te escogió y te alumbró para poder entender este evangelio. Entonces también está el final, que es la destrucción del hombre de pecado, de ese hombre que dice que todavía hay pecado, de esa regla de fe que presenta al hombre en pecado. Dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, como se está manifestando ahora, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Fíjate que el espíritu de su boca es la prédica de la incircuncisión. Y es el Señor, no es ningún otro pastor. Es uno solo, un pastor y un rebaño. Dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que esos son los días ya finales cuando el sistema va a ser destruido. El sistema está indefenso, no promete nada, está sin esperanza. Nosotros somos un espectáculo para ello. Esto del conteo.
aunque tú no lo sepas, hay gente que nos está observando, pastores que nos critican, pastores que no están de acuerdo, pero están observando los días y se preguntan, ¿y qué sucederá cuando termine el último día? Bueno, yo te voy a decir una cosa, nosotros somos personas confirmadas, nosotros sabemos lo que estamos haciendo porque tenemos confirmación de ese mismo evangelio que nos lleva a esto. No es que yo llevo a nadie, es que ese evangelio que me engendró a Jesucristo hombre en mí, que engendró ese llamado, ese mismo evangelio que engendra y atrae a las personas santificadas para creer, ese mismo evangelio nos llevó a ese conteo regresivo. Tú quédate mirando contando los días, pero no esperes mucho, no esperes que se cumplan todas las señales que yo te vengo hablando de destrucción y de las 2/3 partes de la tierra que van a ser destruidas y que Dios llenará de cadáveres esta tierra. No sigas esperando para decir, mira, se está cumpliendo, ahora voy a creer, porque quizás sea tarde y la puerta se cierra, bendecido hermano mío. Así que nosotros fielmente seguimos en este conteo regresivo. Las catástrofes, la situación, tú lo has visto, yo te lo dije a principio de año. Mira en Brasil, lo último, la peor catástrofe que ellos han sufrido en toda la historia. Mira las inundaciones, mira el temblor, los cielos conmoviéndose. No hay una señal que yo te haya mencionado escrita para estos tiempos que no se haya cumplido. Seguimos fielmente con el conteo regresivo. Cada día, cada minuto, cada segundo cuentan. Así que yo me despido de ustedes declarándolos bendecidos de pies a cabeza, declarándolos sanos, declarándolos prósperos, declarando que ustedes entran en esa confianza de esta cobertura poderosa angelical que nosotros tenemos. Los declaro reinando en vida, los declaro en su automóvil marca Triunfo. Dios siempre nos lleva en triunfo. Así que bendecido, hasta una próxima ocasión estaremos aquí contando los días. Bendecidos.